¿Sabías que Ezequiel termina con un nombre especial para Jerusalén restaurada? Jehová Sama, que significa el Señor está ahí. Hoy estamos en nuestro día 255 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Danos sabiduría, Señor. Ilumina nuestras mentes. Ayúdanos a comprender cada día mejor tu palabra, pero sobre todo transfórmanos conforme vamos conociéndote mejor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Ezequiel 46. Así dice el Señor Dios: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo. También se abrirá el día de la luna nueva. El príncipe entrará desde el exterior por el camino del vestíbulo de la puerta y se detendrá junto al poste de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de paz, y él adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. El pueblo de la tierra también adorará a la entrada de esa puerta delante del Señor los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día de reposo será de 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto. Y la ofrenda del cereal será de 22 litros por carnero, y la ofrenda de cereal con los corderos según lo que pueda dar, y 3.7 litros de aceite por cada 22 litros. El día de la luna nueva ofrecerá un novillo sin defecto de la vacada, también 6 corderos y un carnero que serán sin defecto, y proveerá una ofrenda de cereal, 22 litros por novillo y 22 litros por carnero, y con los corderos según lo que pueda, y 3.7 litros de aceite por cada 22 litros. Cuando el príncipe entre, entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo camino. Pero cuando el pueblo de la tierra venga delante del Señor en las fiestas señaladas, el que entre por la puerta del norte para adorar, saldrá por la puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. Y cuando entren, el príncipe entrará en medio de ellos, y cuando ellos salgan, saldrá él. En los días festivos y en las fiestas señaladas, la ofrenda de cereal será 22 litros por novillo y 22 litros por cordero, y con los corderos, según lo que pueda dar, y 3.7 litros de aceite por cada 22 litros. Y cuando el príncipe ofrezca una ofrenda voluntaria, un holocausto, u ofrendas de paz como ofrenda voluntaria al Señor, le abrirán la puerta que da al oriente y ofrecerá su holocausto y sus ofrendas de paz como lo hace en el día de reposo. Luego saldrá y cerrarán la puerta después que él salga. Cada día ofrecerás un cordero de un año sin defecto para holocausto al Señor. Mañana tras mañana lo ofrecerás. También cada mañana ofrecerás con él una ofrenda de cereal, unos 5 litros de aceite para humedecer la flor de harina. Es la ofrenda continua de cereal al Señor como ordenanza perpetua. Ofrecerán pues el cordero, la ofrenda de cereal y el aceite mañana tras mañana, como un holocausto continuo. Así dice el Señor Dios: si su heredad, el príncipe hace un regalo, o a alguno de sus hijos, será para sus hijos, es posesión de ellos por heredad. Pero si de su heredad hace un regalo a uno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo. Después volverá al príncipe. Su heredad será solo de sus hijos, a ellos pertenecerá. El príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo, despojándolos de su posesión. Dará heredad a sus hijos de su propia posesión, para que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Después me llevó por la entrada que estaba al lado de la puerta a las cámaras sagradas de los sacerdotes, los cuales daban al norte, y vi
había un lugar al fondo hacia el occidente. Y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado, y donde cocerán la ofrenda de cereal para que no tengan que sacarlas al atrio exterior y santifiquen así al pueblo. Entonces me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 ángulos del atrio, y en cada ángulo del atrio había un atrio pequeño. En los 4 ángulos del atrio había atrios cercados de 40 codos, 21 metros de largo, y 30 codos, 15.75 metros de ancho. Los 4 atrios en los ángulos tenían una misma medida, y había un muro alrededor de ellos, alrededor de los 4, y debajo había fogones construidos alrededor de los muros. Y me dijo, estos son los fogones donde los servidores de la casa cocerán los sacrificios del pueblo. Ezequiel 47. El río del santuario. Después me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos, 525 metros, y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió unos 1000 codos, 525 metros, y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000 codos, 525 metros, y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me preguntó, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Cuando volví, vi que en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas, y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Junto a él se pararán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos, pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salina. Junto al río en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Límites y división de la tierra. Así dice el Señor Dios. Estos serán los límites según los cuales repartirán la tierra por heredad entre las 12 tribus de Jerusalén. José tendrá 2 partes. La repartirán por heredad a cada uno en igual proporción que a su hermano, porque juré darla a sus padres. Esta tierra les tocará en heredad. Y estos serán los límites de la tierra. Por el lado norte, desde el mar grande, camino de Getlón, hasta la entrada de Sedad, Hamat, Berota, Sibraim, que está en el territorio de Damasco, y el territorio de Hamat, Hazar Haticón, que está en el límite de Jaurán. El límite se extenderá desde el mar hasta Hazar, Enán, en la frontera con Damasco, y en el norte, hacia el norte, hasta la frontera con Hamat. Este es el lado norte. Por el lado oriental, entre Jaurán, Damasco, Galat y la tierra de Israel al Jordán, medirán desde el límite norte hasta el mar oriental. Este es el lado oriental.
Y el lado sur, hacia el sur, se extenderá desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto, hasta el mar grande. Este es el lado sur hacia el sur. Y el lado occidental será el mar grande, desde el límite sur hasta enfrente del Lebo Hamat. Este es el lado occidental. Repartirán pues esta tierra entre ustedes según las tribus de Israel. La sortearán como heredad entre ustedes, entre los extranjeros que residen en medio de ustedes y que hayan tenido hijos entre ustedes, y serán para ustedes como nativos entre los israelitas. Se les sorteará herencia con ustedes entre las tribus de Israel, en la tribu en la cual el extranjero resida. Ahí le darán su herencia, declara el Señor Dios. Ezequiel 48. Estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte, junto al camino de Jetlón, a Lebo Hamat, hasta Hazar Enán, en el límite con Damasco, al norte, junto a Hamat, desde el lado oriental hasta el occidente. Dan, una parte, junto al límite de Dan, desde el lado oriental hacia el lado occidental. Aser, una parte, junto al límite de Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental. Neftalí, una parte, junto al límite de Neftalí, desde el lado oriental hasta el lado occidental. Manasés, una parte, junto al límite de Manasés, desde el lado oriental hasta el lado occidental. Efraín, una parte, junto al límite de Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental. Rubén, una parte, junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental. Judá, una parte, y junto al límite de Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental, estará la porción que separarán de 25,000 codos, 13,125 metros de ancho y de largo, como una de las demás partes, desde el lado oriental hasta el lado occidental, y el santuario estará en medio de ella. La porción que separarán para el Señor será de 25,000 codos, 13,125 metros de largo, y 10,000 codos, 5,250 metros de ancho. Y la porción sagrada será para estos, es decir, para los sacerdotes, hacia el norte de 25,000 codos, 13,125 metros de largo, hacia el occidente 10,000 codos, 5,250 metros de ancho, hacia el oriente de 10,000 codos de ancho y hacia el sur de 25,000 codos de largo, y el santuario del Señor estará en medio de ella. Esta será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que han guardado mi ordenanza, que no se descarriaron cuando los israelitas se descarriaron, como se descarriaron los levitas, y será para ellos una porción de la tierra, un lugar santísimo junto al límite de los levitas. A lo largo del límite de los sacerdotes, los levitas tendrán 25,000 codos, 13,125 metros de largo y 10,000 codos, 5,250 metros de ancho. La longitud total será de 25,000 codos y la anchura de 10,000 codos. No venderán nada de ella, ni la cambiarán, ni cederán esta porción escogida de la tierra, porque es consagrada para el Señor. El resto de 5,000 codos, 2,625 metros de ancho, y de 25,000 codos, 13,125 metros de largo, será para uso común de la ciudad, para viviendas y para pastizales, y la ciudad estará en medio de ella. Y estas serán sus medidas: al lado norte, 4,500 codos, 2,363 metros; al lado sur, 4,500 codos; al lado oriental, 4,500 codos; y al lado occidental, 4,500 codos. La ciudad tendrá pastizales: al norte, 250 codos, 131,25 metros; al sur, 250 codos; al oriente, 250 codos; y al occidente, 250 codos. Lo que queda de la longitud a lo largo de la porción sagrada será de 10,000 codos, 5,250 metros, hacia el oriente, y de 10,000 codos hacia el occidente, y estará a lo largo de la porción sagrada.
y sus productos servirán de alimento para los trabajadores de la ciudad, y los trabajadores de la ciudad de todas las tribus de Israel la cultivarán. Toda la porción será de 25,000 codos, 13,125 metros por 25,000 codos. Separarán la porción sagrada un cuadrado junto con la propiedad de la ciudad. Y lo que quede será para el príncipe a uno y a otro lado de la porción santa y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de los 25,000 codos, 13,125 metros, de la porción hasta el límite oriental y hacia el occidente, enfrente de los 25,000 codos, hacia el límite occidental. A lo largo de las partes será para el príncipe. La porción sagrada y el santuario del templo estarán en medio de ella, y excluyendo la propiedad de los levitas y la propiedad de la ciudad, que están en medio de lo que pertenece al príncipe, todo lo que está entre el límite de Judá y el límite de Benjamín será para el príncipe. En cuanto a las demás tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Benjamín una parte, junto al límite de Benjamín, desde el lado oriental hacia el occidental, Simeón una parte, junto al límite de Simeón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Isaacar una parte, junto al límite de Isaacar, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Zabulón una parte, junto al límite de Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Gad una parte, junto al límite de Gad, al lado sur, hacia el sur, el límite será desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto, hasta el mar grande. Esta es la tierra que sortearán como herencia para las tribus de Israel, y estas serán sus porciones, declara el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad. Al lado norte, 4,500 codos, 2,363 metros por medida. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4,500 codos, 2,363 metros y 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado sur, 4,500 codos, 2,363 metros por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4,500 codos, 2,363 metros, sus 3 puertas. La puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. La ciudad tendrá 18,000 codos, 9,450 metros en derredor, y el nombre de la ciudad desde el día será El Señor está ahí. Para reflexionar. Hoy terminamos el libro de Ezequiel. Terminó justo como inició, con una visión maravillosa de la gloria del Señor. Su gloria se había retirado del templo, ya que el pueblo y los sacerdotes habían olvidado que el templo era del Señor y no podían hacer y vivir como les viniera en gana. Pero ahora su gloria volvería a llenarlo. Varias veces en estos últimos capítulos el Señor les recuerda esto en la forma como se refiere a mi santuario, mi comida, mi pacto, mis cosas sagradas. La Biblia inicia con el Edén y la caída del hombre, y Ezequiel anticipa algo similar a lo que veremos en Apocalipsis, un Edén futuro, donde Dios restaura todas las cosas y mora en medio de los hombres en santidad y gloria. Algunas cosas podemos resaltar de la lectura de hoy. Número 1. Cada día se debía ofrecer una ofrenda. Según las instrucciones del Señor para el pueblo, mañana tras mañana debía ofrecerse un cordero, una ofrenda de cereal y de aceite. 2 aplicaciones podemos poner en marcha en esto. Cada día debemos de venir ante el Señor para buscarlo en su palabra, para presentarnos delante de Él y para presentar nuestra alabanza y peticiones. Esto no es algo que solo hacemos cuando necesitamos algo de Dios o cuando estamos en apuros, ¿cierto? Sino que es una entrega diaria y continua a Él para recibir de Él nuestra porción del día, para ser dirigidos, alentados y recordados de su misericordia, fidelidad y amor.
Aunque este tipo de ofrendas que leemos hoy ya no se hacen, ahora el llamado es aún mayor. Dice la palabra en Romanos 12 que nuestro culto racional es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Cada día debemos consagrar nuestras vidas a su señorío y a su servicio. Número 2. Profundicemos en los caminos de Dios. Me encanta cómo Ezequiel se adentraba en el río e iba profundizando poco a poco. Esto podemos pensar que Dios quiere que entremos en las profundidades de su conocimiento a través de su palabra. No nos quedamos a orillas, no nos quedamos en las orillas. No nos conformemos con el principio básico de la palabra de Dios, pero desarrollemos hambre por el alimento sólido. No nos perdamos de los preciosos tesoros que encontramos en la medida que profundizamos en su palabra. Por esto, en medio de este reto como ministerio, no cesamos de orar unos por otros, pidiendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andemos como es digno del Señor, haciendo en todo lo que agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 9 y 10. Número 3. Dios cuida y provee para sus hijos. Dios es quien asigna nuestra heredad y hoy vimos cómo Dios distribuye las tierras para garantizar que su pueblo no volviese a ser echado de su posesión. Él les asigna territorio y lotes por tribu. Ezequiel da las medidas exactas de cada porción. Y es interesante ver cómo en la porción central de la tierra estaba reservada para el Señor, designada para el templo y los sacerdotes. Él asigna tu heredad. Que tu corazón diga como el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Salmo 16:6. Hoy vimos que el Señor les traería de vuelta del exilio y les daría un nuevo espíritu y un nuevo corazón y un nuevo templo y una nueva ciudad, y viviría en medio de ellos. El nombre de la ciudad sería: el Señor está ahí. Esta tierra sería nutrida por un río que daría vida, endulzaría las aguas saladas del mar muerto, florecería y fructificaría en sus riberas, purificaría los pantanos, habría abundante cosecha de frutos que daría alimento y sanidad, un verdadero Edén. Como le dice el salmista: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Salmo 46, 4, 5. Para la iglesia esta profecía se cumple en Cristo, Dios con nosotros. En Él encontramos nueva vida, abundante fruto, sanidad. Él endulza las aguas y refresca los desiertos. Él nos da vida nueva. Hoy nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Podemos verlo en 1 Corintios 6, 19. Y desde ahí corren ríos de agua viva que bendicen y purifican a otros que encontremos en el camino. Juan 7, 3, 8. Juan 7:38, perdón. Consagremos nuestras vidas al Señor. Como hijos de Dios estamos llamados a ser parte de la nación santa, de ese pueblo escogido por Dios para vivir en santidad y ser luz en medio de la generación que nos ha tocado vivir. Ya sea que esté soltero, casado, joven o mayor, todos debemos perseguir al Señor y su santidad con afán. Al igual que el pueblo de Israel, estamos exiliados en este mundo, lejos de nuestra patria celestial donde está nuestra ciudad. Podemos ver Hebreos 11, 13, 16. Tenemos el espíritu de que Dios nos capacita y su palabra que nos guía. Y nuestro anhelo debe ser apuntar a Cristo y mostrar su gloria en este mundo, mientras juntos nos dirigimos a nuestro hogar celestial. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada por su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos y serán su pueblo, y Dios estará con ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas han pasado. Él está sentado en el trono, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 1-7. Para meditar. ¿Tienes hambre creciente por su palabra y por escudriñarla? ¿Añoras esta ciudad celestial o estás aferrado a la vida en este mundo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Este es un mandato en su palabra, lo puedes ver en Efesios 5:18. Pero debemos alimentarnos continuamente de su palabra para que eso se haga realidad en nuestras vidas. ¿Qué te enseñó este libro acerca del pecado, la gracia, la fidelidad de Dios y el juicio de Dios? ¿Cómo puedes aplicarlo hoy en día? Te invito a que disfrutes de la alabanza Ciudad de Dios a la luz de la porción que leímos el día de hoy. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 255. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.